no cede cuando uno lee titulares como, por ejemplo, que organizaciones no gubernamentales reportaron la muerte de una paciente del servicio de nefrología del principal hospital pediátrico de Venezuela. Hablamos del JM de Los Ríos en Caracas. En este caso, este texto corresponde a una paciente del servicio de nefrología. Tenía 13 años cuando fue diagnosticada con fallo renal crónico estadio 5. Estamos hablando de una niña que a la edad de su muerte ya tenía 16, tenía 3 años, estaba así, efectivamente tenía un año en diálisis y bueno, gente como la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela o Prepara Familia, pues le hacen seguimiento muy, muy de cerca a toda esta situación. El 1 de junio de este año 2023 se cumplieron ya 6 años de la suspensión del sistema de procura de órganos y tejidos en Venezuela, de la posibilidad de ese trasplante, aunque luego se habló de un programa piloto del que seguramente conversaremos a continuación porque tenemos en línea a Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, activista por los derechos humanos. Catherine, muy buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Román? Muy bien, encantado de tenerle. Y tenemos a Anabela Arminio, médico nefrólogo, maestría en bioética y asesor médico de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Doctor Arminio, un gusto saludarla. Hola, Román, buenos días. Gracias por atendernos, muchísimas gracias. Catherine, ¿cómo es la vida de una persona que necesita un trasplante hoy en Venezuela? ¿Qué posibilidades? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué factibilidad tiene para su cura? Sí, bueno, las expectativas son realmente muy bajas. Inclusive podríamos decir que en ese túnel pues lo que vemos es, no vemos luces en este momento, porque fíjate, además de que tenemos, como muy bien dices, el sistema de procura de órganos suspendido desde hace 6 años y 3 meses, porque fue suspendido el 1 de junio del 2017, pero ya inclusive había desde el 2014, ya al cambio de mano que hubo de organizaciones que se encargaron de este tema, y nació Fundaben en el año 2014, sí. Ya comenzamos a ver cómo había una caída de todo esto. Y adicionalmente, o sea que si sacamos la cuenta, bueno, es hasta más tiempo en el sentido de que hubo un lapso allí de años donde también pues hubo una caída importante. Adicionalmente, también tenemos que ver que la bulla que se hizo con los trasplantes de vivo a vivo, solo en el Hospital JM de Los Ríos hubo un solo trasplante que se realizó en noviembre del año 2022. Nosotros lanzamos un comunicado donde 70 organizaciones lo suscribieron porque denunciábamos que se estaba haciendo se hizo una bulla, como que creando una expectativa grandísima para las familias. La gente empezó a llamar del interior, de todos lados, que querían que su hijo tuviera esa oportunidad, por supuesto, y eso no fue así porque realmente solo se realizó un trasplante. Por supuesto, estamos a la espera, en el caso de niños y adolescentes, sí. Estamos a la espera de que esto continúe, pero fíjate, ya vamos a cumplir un año esperando. Entonces, realmente la situación de las personas, los niños, niñas, adolescentes y los adultos que están a la espera de un trasplante, pues es realmente complicada. Sí. Viven en una unidad de diálisis, con todas las situaciones de tiempo, que es un tiempo a veces más corto del que realmente ellos requieren, con toda la situación que significa recibir un tratamiento en un servicio público en Venezuela. Entonces eso ha complicado, por supuesto, su día a día. No cuentan con la alimentación que requieren, no cuentan con todos sus derechos, de alguna manera son vulnerados. Estamos hablando de servicios públicos, de medicina, insumos, o sea, todo lo que requiere una persona para poder recibir un tratamiento de este tipo. Entonces, por eso podemos decir que realmente la luz que se ven son lucecitas mínimas, por supuesto, esfuerzos que se están haciendo, pero que falta mucho porque el sistema, la reactivación va de la mano también con la reactivación del sistema de salud como tal, ¿no? Y ya vamos a hablar de esas pequeñas luces, aunque sean pequeñas y pocas, pero luces al fin. Sí, claro. Pero tenemos a Anabela Arminio. Doctor Arminio, en el mundo, en el planeta hoy, año 2023, ¿cuáles son las posibilidades de éxito de vida para un paciente que requiera un trasplante? ¿Es sencillo salvar la vida de una persona que requiera un trasplante? A ver, a lo mejor es más sencillo que en muchas otras patologías. Lo que pasa es que es muy costoso y requiere muchos recursos antes del trasplante y unos cuantos menos, pero el tratamiento después del trasplante también es de por vida. Claro, para evitar el rechazo, entiendo, ¿no? Claro, lo que ocurre es que la calidad de vida aumenta espectacularmente y las posibilidades de reinserción social
de volver a una vida activa, de tomar el control de la familia, de compartir, etcétera, son mucho mejores, y esos son aspectos que también hay que pesar y hay que medir, y de hecho están cuantificados, que se adquieren con el trasplante exitoso. Y un trasplante exitoso al día de hoy no es una novedad. Un trasplante exitoso debería ser lo obligatorio si se tiene el suministro adecuado de recursos y medicamentos para que el paciente no rechace el órgano y que pueda tratar todas las demás comorbilidades que pueda presentar, porque puede presentarlas bastantes, pero si se tratan adecuadamente, mira, un trasplante exitoso si en el clínico tenemos pacientes de 30 y 32 años de trasplantado, pues te imaginarás con recursos excelentes a cuánto podríamos llegar. Claro. Es la doctora Anabel Arminio que nos acompaña. Catherine Martínez también es directora de la ONG Prepara Familia. Catherine, entre esas pequeñas luces de las que hablaba está algo de ayuda humanitaria, es decir, de la ayuda humanitaria que se habla y que en ocasiones, va permeando y a cuentagota pues va cayendo en algunos sectores, también toca, empapa, salpica al tema de la necesidad del trasplantado. Bueno, fíjate, la arquitectura humanitaria siempre es una buena noticia porque, imagínate, tenemos aquí a las organizaciones internacionales más importantes en el país que han desplegado pues todo un trabajo, y además la arquitectura humanitaria siempre es una buena noticia cuando no tenemos la respuesta clara del Estado. Entonces, para nosotros ha sido positivo, pero para el programa como tal, el sistema de procura de órganos, todavía no han hecho ningún tipo de proyectos, vamos a decir así, con este tema. Eso no ha sido todavía, en ese sentido, pues no ha habido esa luz, aunque por supuesto ha habido algunos avances en algunos proyectos que se han realizado en materia de salud, pero todavía el alcance se queda muy corto porque, estamos hablando de una emergencia demasiado importante, demasiado grande, todo lo que ocurre en el sistema de salud. Tenemos un sistema de salud muy frágil, un sistema de salud que le seguimos diciendo sistema, por supuesto, pero que le hace falta todas las características que realmente conocemos, los protocolos de la OMS, en el sentido de poder construir un sistema fuerte que pueda darle respuesta a los venezolanos. Y lo vemos todos los días, Román, como las familias, andan con el niño cuando tiene una enfermedad, en este caso una enfermedad renal o una enfermedad que requiera un trasplante, desesperados, sin una respuesta clara. Entonces, por eso es importante que de alguna manera, podamos tener pronto alguna luz que tenga que ver con la arquitectura humanitaria y el sistema de procura de órganos. Esperemos que pronto pueda haber alguna luz en ese sentido. De resto, otras luces, por ejemplo, realmente una luz es así sea pequeña, como dice, es el tema del personal de salud. Queda personal de salud en Venezuela capacitado todavía, preparado inclusive en este tema, y de verdad, inclusive a nivel de personal de enfermería, en personal médico, de muy buena trayectoria, pero hace falta que por supuesto perciba los salarios que requiere, se realice una serie de condiciones y protocolos que nos llevarían a tener este sistema de procura de órganos activado, que no solamente pasan por el sistema de salud, sino que podamos contar, imagínate, con la garantía de los inmunosupresores. O sea, son demasiados factores que se requieren para que realmente podamos prender varias luces en ese túnel, ¿no? Claro, es la voz de Catherine Martínez de la ONG Prepara Familia. También tenemos a la doctora Anabel Arminio, médico nefrólogo. Doctor Arminio, les escucho y aquí en mucho tiene que ver el tiempo. Es decir, hablamos de más de 6 años sin el sistema de procura, hablamos de los años que tienen los niños en el JM de los Ríos, los que han fallecido y los que aún están con vida esperando un trasplante. Estamos hablando del tiempo antes y después de un trasplante, incluso de las horas de diálisis. ¿En cuánto tiempo, en el mejor de los casos, se podría resolver la vida de un paciente a través de un trasplante? Desde el momento en que se detecta la necesidad hasta que pudiera ya con su órgano reiniciar su vida. ¿De cuánto tiempo hablamos? A ver, tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Si el paciente opta a un trasplante de donante vivo, el tiempo va a estar determinado por la capacidad de resolución de las evaluaciones que se requieren, es decir, el tiempo que tarde tanto el donante como el... Doctora, le estamos perdiendo, se nos está alejando. A ver. Ajá. Ahora sí, por favor. Ok, el tiempo depende de la capacidad de respuesta que tengan donante y receptor para realizarse todas las evaluaciones pertinentes.
eso puede ser tan rápido como un par de meses y tan tardío como cualquier cantidad de años. Claro. Con el agravante de que las evaluaciones deben estar perfectamente actualizadas siempre. Y en el caso del trasplante de donante cadáver, el tiempo depende de la lista de espera y de lo mismo, de la capacidad de hacerse los exámenes, porque las evaluaciones deben reactualizarse periódicamente para que en la eventualidad de un trasplante el paciente se sepa que está perfectamente dispuesto y capacitado para recibir el órgano en ese momento y que no tiene complejidades mayores que pudieran enturbiar la cosa. Claro. Sí, entiendo. Vaya que abanico, ¿no? De 2 meses hasta muchos años. Entiendo perfectamente. Sí. Gracias, doctor Arminio, por su tiempo esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes del tema. Muy amable, muy amable. Anabel Arminio es médico nefrólogo con maestría en bioética y asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. También nos acompaña Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia. Catherine, para terminar, a ver, ustedes, activistas que tienen tantos años allí, brazo a brazo, hombro a hombro con los padres, pero con los pacientes también, trabajando con el personal en los hospitales, con los familiares, insisto. Wow, cuánta energía. ¿De dónde viene la esperanza? ¿De dónde vienen las ganas? Mira, la esperanza viene de las personas con las que trabajamos. O sea, realmente ver a una población como son los niños, niñas, adolescentes, con toda la vida, con todas las posibilidades, y que realmente se encuentren con este bloque que significa tratar de buscarle solución a su enfermedad crónica o a estas enfermedades de largo aliento. Oye, hay que acompañarlos, es un trabajo fuerte, pero que tiene demasiados regalos, pues, porque vemos cómo, bueno, se nos acerca la familia, las respuestas que nos dan, la alegría que vemos en el niño por detalles tan pequeños como que puedan celebrar su cumpleaños, que puedan, oye, transitar esta lucha por buscarle una respuesta a su enfermedad de una manera distinta, donde se respeten sus derechos fundamentales, donde aquí el enfoque del derecho, no solamente de los derechos humanos, sino de sus derechos inherentes, pues como los derechos que están establecidos en tantas legislaciones, no solamente nacionales, sino internacionales del niño, y de verdad ver cómo se les van vulnerando todos esos derechos, y ellos, a pesar de todo, bueno, lo llenan a uno de esa alegría, porque los niños son así, y de verdad que el compromiso más bien es mayor. O sea, eso lo reta a uno a que dice, bueno, mira, tengo que seguir derribando muros de alguna manera, y si no se puede, bueno, hacer unos túneles dentro de los muros, pero aquí hay que hacer algo, una respuesta, porque estos son niños que no son distintos a los demás, son niños que tienen el mundo por delante y que requieren realmente de una solución para su enfermedad, y una solución construida desde la política pública del Estado, que realmente abandonó este tema y lo dejó así, o hacen una pequeño detalle, y realmente no puede ser así. Necesitamos realmente un sistema de salud fuerte. No solamente son los niños venezolanos, muchas personas, las familias como tal, cuando tienen un familiar, bueno, se desesperan con una enfermedad, tratan de emigrar, y la situación a veces eso lo que hace es complicar a veces el mismo día a día de esa persona. Entonces hay que pensar muy bien, asesorarse antes de tomar una decisión. Entendemos que Venezuela no está ofreciendo la respuesta que necesita su familiar, su niño, su abuelo, pero hay que buscar también la mejor asesoría, ver de qué manera, porque a veces, te lo digo porque muchas familias desesperadas no solamente se vienen del interior para Caracas, sino cuando ven que en Caracas tampoco tienen esa respuesta, entonces tratan de emigrar, y bueno, muchas personas también se quedan en el camino, porque bueno, estos caminos son terribles, caminando de aquí a otro país, bueno, también se puede complicar la situación. Entonces hay que seguir exigiendo, el camino es seguir exigiendo, es seguir levantando la voz, y que el Estado cumpla con la garantía del derecho a la vida, el derecho a la salud de los niños, niñas, adolescentes, también de los adultos, a los venezolanos que vivimos con imagínate, con la esperanza siempre la tenemos encendida, es una bandera, y si no pudiéramos trabajar, porque de verdad es muy duro acompañar a las familias en los velorios, estar con ellos en todas las situaciones positivas, pero también en estas situaciones tan negativas, y ver de qué manera se le puede dar la vuelta para que podamos seguir luchando, sobre todo un equipo que se desgasta, Román, porque estamos hablando de una emergencia que ya lleva 8 años o más. Entonces, un personal de salud que ya está desgastado, que sigue percibiendo estos salarios
tan bajos y que de todas maneras siguen en el hospital. De verdad que agradecidos con todo este personal, pero el Estado necesita tomar las riendas de este tema y dar respuesta, porque los venezolanos ya no podemos más. Muchos se quedan en el camino, venden los medios de vida que tienen, lo poco que tienen lo venden, ya no saben qué hacer con los niños, los llevan a distintas familiares, los van dejando uno en casa de la abuela. Eso era algo que hacían inclusive antes, ya ahora no se está haciendo, Román. Y por eso es que esto es como un grito ya ahogado. Esta esperanza es un grito ahogado de tantas familias que, bueno, mira, la buscan dentro de tanto sufrimiento, pero mira, nosotros, por ejemplo, el día que estuvimos en el funeral de María Victoria, Maribí, como le dice su familia, una belleza de niña, como todos los niños de 16 años con sus compañeros. Oye, qué doloroso, ¿por qué tenemos que estar transitando estos caminos cuando hay otras maneras de hacerlo? Cuando volteamos a cualquier país de la región, ni siquiera estamos hablando de países del primer mundo, sino de Latinoamérica, y vemos otras realidades, como nosotros nos ha tocado pues estudiar lo que está pasando en todos estos países, y vemos cómo con el sistema de salud pues se puede responder a nivel del Estado. Podemos tener, nosotros mismos los venezolanos los vivimos en otras décadas, entonces necesitamos realmente, exigimos de parte de todas estas familias, de estos niños que no tienen la culpa de vivir esta enfermedad, es algo que bueno, que les ocurrió y ellos necesitan, porque es una exigencia además que está establecida en la legislación, que realmente el Estado responda y que les dé una respuesta oportuna a sus enfermedades. Tener un niño hospitalizado en Venezuela, Román, tan duro, o sea, con una enfermedad de estas no puedes acudir a una clínica privada, bueno, tienes que vivir todo este calvario, que son estaciones tal cual, la estación de hacerse el examen que no te lo puedes hacer y que tienes que salir a la calle a ver cómo hace, o sea, es tanta una problemática muy fuerte, pero dentro de todo esto, bueno, la esperanza de estar con los niños, de tener un camino distinto, nosotros esperamos que esta esperanza, bueno, no termine ahogándose, sino que realmente haya una respuesta de parte del Estado y seguiremos impulsándolo. Claro. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre un gusto. Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, activista también por los derechos humanos. Antes habían escuchado a la médico nefrólogo, a la doctora Anabela Arminio. 7:52, muy a propósito de tiempo. Coldplay, Clocks, relojes.